Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una edición más de Charlas sobre Historia de México. El día de hoy tenemos como invitado especial a Óscar Rodríguez y él nos va a hablar un poco sobre unos documentos que muy poco se ha hablado sobre ellos, por cierto. De hecho, cuando me mencionó, yo no sabía qué eran esos documentos y hoy nos va a explicar un poco de ello. Pero antes de esto, les voy a hablar un poco de su semblanza curricular. Óscar Rodríguez Carrillo es estudiante de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue participante del coloquio Fuentes y temas de cultura náhuatl con el tema La Fundación de Santo Tomás Ajusco, la memoria de nuestros antepasados, organizado en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el día 8 de junio del 2018. Ha sido asistente de diversos ciclos de conferencias organizados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también por la Academia Mexicana de la Historia. Actualmente está prestando su servicio social en la Dirección General del Personal de la UNAM, teniendo a cargo la elaboración de guías para adultos a nivel primaria y secundaria. Pues bueno, Óscar, antes que nada, pues agradezco que nos acompañes y pues te doy la palabra. El escenario es tuyo. Sí, muchas gracias, Fausto, por la invitación. Ahorita voy a presentar la diapositiva, ¿no? Ahorita no me está dando la opción. Eh, a ver, no sé si me puede indicar si ya está la diapositiva. Ya se ve. Ok. Bueno, igual, quiero agradecer primero a Fausto por la invitación y también a todos ustedes por asistir. Bueno, como ya mencionó aquí Fausto, eh, una de mis líneas de investigación han sido los títulos primordiales, y ese tema yo lo expuse hace un par de años en el coloquio de Fuentes y temas de cultura náhuatl que coordina el doctor Sergio Ángel Vázquez Galicia, y bueno, en ese momento yo expuse una hipótesis acerca de la elaboración de este título primordial de Santo Tomás Ajusco, en el que compartía la hipótesis junto con Amos Meyer, un historiador norteamericano, de que este documento fue elaborado en 1609. Sin embargo, aunque bueno, esta línea ya no es la oficial, lo seguí desarrollando y me di cuenta de que, pues más bien ese documento fue elaborado un poco más tarde. Entonces, más adelante les explicaré un poco sobre eso, ¿no? Y primero lo que quiero tratar en ese tema es justamente, pues, qué son esos documentos, ¿no? Y para qué funcionan y qué problemas tenemos para abordarlo. Entonces, pues, voy a iniciar aquí. Bueno, primero, pues dando la cuestión, ¿no? Pues, ¿qué son los títulos primordiales? Bueno, pues estos son documentos elaborados entre los finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Generalmente fueron escritos en náhuatl o en castellano. Y estos se presentaron ante la Real Audiencia para defender sus tierras y linderos de invasiones territoriales. ¿Mm? Igual, por su narrativa, estos documentos pretendían tener una antigüedad muy remota, inclusive hasta antes de la conquista. Y algunos de esos documentos presentaron mapas y figuras para representar justamente las tierras y los linderos. Bueno, hay muchos problemas en investigar los títulos primordiales. Por ejemplo, creo que el principal es que se les había excluido por tener
errores gramaticales en nombres y fechas. Es difícil ubicar su fecha y autoría, ya que muy pocos están firmados, o los que tienen, pues no son los correctos, ¿no? Una investigadora, Stephanie Wood, menciona que el lenguaje que se utiliza en esos documentos es complicado porque es un lenguaje informal, o sea, no es elaborado por autoridades ni nada de eso. Y cabe mencionar de una vez que esos documentos fueron elaborados por los indios y para los indios. Esta misma investigadora, Stephanie Wood, en el siglo XVIII encontró que en el Valle de Toluca había un matrimonio que se dedicaba a elaborar títulos y códices, pues por así decirlos, falsos, ¿no? Igual, es por eso que se les caracterizaba como falsificaciones. El tema de los títulos es algo reciente, aproximadamente desde hace unos 20 años para la cuestión de la investigación nacional, porque para la investigación norteamericana este tema ya se comenzó a abordar desde la década de los 80, principalmente por historiadores como James Lohar, Kruszewski, la misma Stephanie Wood, y recientemente son los extranjeros los que han abordado más este tema, por ejemplo, el mismo Amos Mellett y un japonés que se llama Yukitaka Inoue Kubo. El origen de esos documentos, Amos Mellett plantea que se encuentran en las composiciones de tierras del 1 de noviembre de 1591, cuando el rey Felipe III mandó a reubicar las tierras baldías y reordenar los límites de cada poblado. Pero esto hay que considerar aparte otros aspectos, como por ejemplo, pues son las congregaciones de pueblos, pleitos con pueblos vecinos, crisis locales, entre otros, ¿no? Y también pues hay que comprender un poco del contexto del que estamos hablando. Ahorita con este tema de que, por ejemplo, el año pasado, con la situación de la pandemia, se han abordado muchos temas acerca de las epidemias en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues han hecho ponencias acerca de, por ejemplo, de cómo mermó a la población indígena las epidemias del Maclazáhuatl y del Cocoliscli, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto dejó a pueblos casi enteros sin población, a muchas sierras sin cultivar, y así eso fue muchas veces aprovechado por los españoles para producir alimentos, para el ganado y todo esto. Bueno, el tema principal acerca de los títulos se había abordado en la cuestión de los pleitos por tierras. Sin embargo, Margarita Menegus plantea que en estos documentos se puede encontrar la cosmovisión propia de cada poblado. Y en eso se puede ver muchísimos ejemplos. El tema que más he abordado es acerca de la religión, por ejemplo, que es la adopción del cristianismo, y que justamente en esos documentos se ve como una continuidad de la religión prehispánica hacia la religión católica. Entonces también pues, se puede encontrar, no sé, la adopción de los santos patronos o la construcción de iglesias, entre otros. Igual en esos documentos se puede ver el gobierno local, la manera de recordar la conquista y también cómo se concibe el pasado prehispánico. Este mapa le pertenece a Pablo López Caballero, que lo encontré en su libro que se llama Los títulos primordiales del Centro de México, en donde plasman justamente qué pueblos presentaron ante la Real Audiencia los títulos primordiales. Si nos atenemos solamente a la Ciudad de México, vemos que hay pobladores, sobre todo en el sur, por ejemplo, pues la de Ajusco, la de San Gregorio Tlapulco, Xochimilco, Mixquic, Milpa Alta. Si nos vamos un poco más hacia el poniente, es el Valle de Toluca, vemos, por ejemplo, Metepec, Totoltepec, Coatepec, Capulhuac. Y si nos vamos a la región de Chalco, vemos aquí no sé, por ejemplo, a Mecameca, Atenco, Los Reyes, Cuauhcingo, y si un poco más al norte, en Texcoco, en Santa María Nativitas. Y para el sur, en el Valle de Morelos, aquí está pues Cuernavaca, Tepoztlán, Ocotepec,
Ixtamilpa, ¿no? Yo justamente he abordado más el tema de los títulos primordiales en el centro de México. Sin embargo, también se han encontrado títulos en la región de Oaxaca, en el Bajío, inclusive hasta en el Golfo, ¿no? Pero justamente yo lo que he estudiado más es aquí en el centro de México. También quise agregar un poquito la relación que hay entre los títulos primordiales y los códices Techaloyan, porque estos documentos, estos códices también fueron elaborados en el mismo periodo, ¿no? Entre los siglos XVII y XVIII. Igual, su ubicación, bueno, la ubicación de los códices Techaloyan está más asociada al Valle de Toluca. Igual, estos fueron considerados como falsificaciones por tener igual los mismos errores en nombres, eventos y fechas. Igual, algunos pueblos tenían títulos junto con los códices, o en algunos donde no había títulos había códices. Entonces, en eso sí se representaban igual los gobernantes y sus linderos, pero su principal propósito para su elaboración, digamos así, pues fue para la tierra, ¿no? Aquí puse una parte del Códice de García Granados, que es justamente, es ya del siglo XVIII. Por ejemplo, aquí ya vemos justamente a los indios muy bien occidentalizados, ya con letras castellanas y todo eso, ya con la religión, con el escudo de la corona española. Igual aquí todo el linaje de los principales gobernantes del poblado. Bueno, y ya adentrando un poquito a la región de Santo Tomás Ajusco, pues este poblado se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan. No sé si se logra ver el cruzón, pero aquí estaría el Cerro Ajusco y justamente acá abajo estaría el poblado de Ajusco. Bueno, el primer asentamiento registrado en esa zona es del grupo tepaneca, que se ubicó tras haber perdido la hegemonía de la Cuenca de México ante los mexicas en el siglo XV. Igual en ese poblado se encuentra una pirámide que se le llama de Tequipa. Sin embargo, está pues sin investigarse y prácticamente pues en abandono. Al interior de esta pirámide se encontró este cuartillo. Sin embargo, pues es interesante porque justamente en un artículo que realizó Alfredo López Auxin y Leonardo López Luján, han indicado que al parecer solamente existen tres cuartillos de este tipo. Uno se encuentra en el Museo de Berlín, en Alemania, otro en el Museo Nacional de Antropología, aquí en la Ciudad de México, y el que se encuentra en el poblado. Está ubicado a un costado de la parroquia de Santo Tomás, y me parece que recientemente también han descrito un cuartillo similar en una iglesia de Coyoacán. Sin embargo, pues es justamente, es interesante y aún falta por ahondar más en esos temas pues de cuestión prehispánica en este poblado. Igual en 1609 se elaboró un lienzo, que se le conoce así, lienzo del Ajusco, en donde se representan los linderos del poblado, los personajes importantes, igual los cerros más importantes. No sé si logran alcanzar bien la imagen, que justamente se representa la iglesia o las casas de personajes importantes. Igual, bueno, aquí está un poco cortada la imagen, pero si nos vemos un poco a esta región, diría Monte de Ajusco, que justamente ahorita vamos a tratar. Bueno, pues, hay una imagen en donde se representa justamente a qué cerro se refiere. Igual en ese mismo año también se le concedió un escudo de armas, que igual justamente los escudos de armas pues generalmente se hacían como contribución, como ayuda, pues sí, como una contribución ante la ayuda de la conquista. Y que justamente el monte de Ajusco, que en esta parte se menciona el Pico de Águila, que yo creo que a todos los habitantes de la Ciudad de México lo logramos ubicar fácilmente porque es la elevación más alta de toda la ciudad.
Bueno, ya justamente el título primordial de Santo Tomás. Ese texto originalmente está escrito en náhuatl y en primera persona. E igual está firmado por un gobernante que se llama Tepanecal, y según su información fue elaborado en 1531. Y que justamente ese título primordial es muy peculiar por su forma, ¿no? Porque muy pocos están escritos así, de esta manera, en primera persona, y está firmado y fechado. Igual, bueno, la primera presentación ante la Real Audiencia fue en 1710, cuando la corona hizo la petición para que el poblado reordenara sus linderos. Igual, en el Archivo General de la Nación se encuentra una copia del manuscrito, pero está incompleto. Y en 1970 se encontró el documento completo, ya traducido, en la Biblioteca La Fraga en Puebla, por Luis Reyes García y Marcelo de Salas. Igual, este título primordial es muy peculiar porque hay diferentes hipótesis acerca de la elaboración de ese documento, que justamente, pues esto muestra que hay dificultades bueno, sí, sobre todo eso, dificultades acerca de tratar de determinar cuándo se elaboró y por qué. Por ejemplo, Luis Reyes y Marcelo de Salas indican que sí, que el documento fue elaborado en 1709 para prepararlo ante la petición de la corona. Igual Miguel León Portilla, en su libro de Visión de los Vencidos, justamente también habla de que este documento fue elaborado en 1710. Sin embargo, también Grusinski menciona que este documento fue elaborado en 1551, pero la base principal acerca de la elaboración fue la oralidad. Y igual, la hipótesis que yo compartí hace un par de años es la de Amos Meyer, que sí, que el texto menciona que fue realizado en 1609 junto con el lienzo de la Jusco, con el propósito de evitar que se congregara ante San Agustín de las Cuevas, que hoy es el centro de Tlalpan. Y aquí lo peculiar de ese texto, ¿no? y de ese autor, es que indican que Fray Luis Lozano, quien era el entonces encargado del convento franciscano de Xochimilco, fue el autor de ese documento. Y más aún, creo que también es importante mencionarlo, menciona que el mismo fraile fue el que elaboró el título primordial de San Gregorio Tlapulco. Sin embargo, yo creo que al compararlo entre sí esos documentos, vemos que las intenciones, que la estructura misma del documento, que la manera en la que se escribe, pues es totalmente distinta y que no hay manera de determinar que es el mismo documento. Es interesante igual el contenido del documento porque justamente así inicia. Dice: mis amados hijos, ahora cuenta el 4 mes del mes segundo, febrero de 1531 años, del único y verdadero Dios único que está allá en el cielo, aquí en la tierra y en todas partes del universo. En todo el documento se puede demostrar que hay un sentimiento fatalista acerca de la conquista. Por ejemplo, ahí menciona, dice: ¿cuánta sangre se derramó, sangre de nuestros padres? Porque solo ellos, o sea, los españoles, quieren mandar, porque son hambrientos del mal ajeno y riqueza ajena. Y más adelante menciona: ya ahora a nosotros nos llegó el día, el momento en el que nos afligiremos, en el que nos lamentemos hambrientos. Y que justamente aquí habla acerca de los eventos ocurridos, sobre todo, me parece que hablan de lo que pasó en Michoacán, cuando mataron a un gobernante, que justamente en la búsqueda del oro. Entonces, en todo el documento se ve este sentimiento de que ya no hay otra opción acerca de él y de sus habitantes. Igual, el de la religión me parece que también es un tema muy atractivo, porque justamente en ese documento dice: me acuerdo de formar un templo de adoración donde hemos de colocar al nuevo Dios que nos traen los castellanos. Ellos quieren que lo adoremos. ¿Qué hemos de hacer, hijos míos? Conviene nos bauticemos, conviene que nos entreguemos a los hombres de Castilla, a ver si así no nos matan.
Y más adelante, que me parece que es el tema que puede entenderse y dar un poco más de conflicto, es: mi voluntad es que todos nos bauticemos y nos adoremos al nuevo Dios, porque yo le he calificado que es el mismo, ha de ser que el nuestro. O sea, aquí ya vemos que el Dios, que el nuevo Dios es el mismo al que se adoraba en ese poblado. Entonces, sí, aquí vemos como una continuidad entre la religión prehispánica y la religión católica. Y la manera en la que termina el texto, pues dice así: dice: ese momento que venga a repartir las tierras del señor Marqués, tú saldrás, tú te pararás junto a las señales y tocarás para que no pasen a quitarnos más tierras, que así lo hagas. Dice, y termina: yo, señor Tepanecal. Pues un poco de conclusión de ese tema es que que los documentos, los títulos primordiales, ya no se deben entender como falsificaciones. Bueno, como ya lo había mencionado, esos documentos fueron elaborados por los indios y para los indios. Aquí se plasma una historia local alejada de la idea mexica. Aquí ya vemos que el tema de los mexicas, de Moctezuma, de Cuauhtémoc, de los tlatoanis, aquí ya no se incluye, ya es más bien el propio gobernante, es el quien habla y es a quien está dirigiendo este relato. Es difícil hacer una clasificación de estos títulos porque cada uno de ellos tiene un interés propio. Al parecer, o sea, el interés general se podría decir que es la tierra, que es proteger la tierra. Sin embargo, aquí no se debe de quedar hasta ahí, sino ahondar más en que justamente esto: la religión, la cosmovisión, el gobierno, eso justamente quién está gobernando, el pasado prehispánico y todos estos temas. Igual, los títulos primordiales son resultado de la memoria colectiva de cada poblado. O sea, estos no surgen de la nada. Y aquí uno de los temas también importantes acerca de los títulos es justamente la oralidad, de cómo se transmite a través de las generaciones todos los relatos acerca del pasado. Igual, en el caso de Santo Tomás Ajusco, propongo que esto no fue redactado como se dice en 1531 y que tampoco fue firmado por el gobernante de Tepanecal. Sin embargo, ese relato acerca de la conquista seguía impregnado en la memoria de los habitantes de ese poblado. Yo propongo que ese documento fue elaborado entre la década de 1690 y 1710, cuando los habitantes de la Ajusco comenzaron a tener pleitos por tierras y aguas con los hacendados y pueblos vecinos, que justamente, pues una de las características de la Ajusco es sus manantiales, ¿no? Y que pues los hacendados, la explosión acerca de la producción a través de los hacendados fue muy importante. Aquí en esa región podemos encontrar a 3 principales haciendas, por ejemplo la del Joco, la del Arenal y la de Mipulco. Y sobre todo en 1696 tuvieron un conflicto entre San Andrés, Totoltepec, y el poblado de Jalaclaco, que está ubicado en la actualidad en el Estado de México, acerca de cómo se iba a distribuir el agua que fluía a través de los cerros. Bueno, y pues como final puse una bibliografía en las que pues a la persona que está interesada en ese tema o acerca de la región, pues puede ahondar más en el tema. Y con esto concluyo. Muy bien. Muy interesante esto que nos platicas, Oscar. Pues sí, son textos que, te digo, yo para nada conocía, pero pues por lo que veo su importancia es bastante grande, porque nos hablan, sirven también para diferentes aspectos, ¿no? Como eso que tú mencionaste ahorita, de cuando hay problemas respecto a propiedad, que pues
por lo que veo son, hasta la fecha siguen siendo bastante comunes y vale la pena ver cómo se amparan en documentos que dicen ser de una época muy antigua, justamente con la intención de legitimar que fueron los primeros que tuvieron esas propiedades. Eh, bueno, vamos a ver, a abrir la sección de preguntas. Eh, ¿Quién gusta participar? Pueden escribir aquí en el chat para que les dé la palabra y pues ya les iré asignando su turno. Vamos a ver quién se anima, Oscar. A ver. A ver si entendieron más bien. Pues sí está un poco complejo, pero bueno, yo en lo personal sí le entendí. Se me fue un rato el internet, pero a lo que escuché sí le entendí. Vamos a ver quién se anima. Por lo pronto yo te quiero preguntar, aprovechando que en lo que se animan, tú desde tu punto de vista como historiador, ¿qué importancia consideras que tiene estudiar estos títulos primordiales? Pues en lo personal me parece que es muy importante. Justamente lo que menciono como una conclusión es que en esos documentos se muestra la historia local de cada poblado. Esa es la manera de cómo recordar, de cómo percibir el pasado, los relatos, igual de cómo se transmite la historia a través de la oralidad o a través de los documentos. Entonces, que justamente esos títulos primordiales, pues si vemos el mapa que presenté, que justamente no son como tal, no son mexicas, sino son, por ejemplo, al sur de la ciudad, pues sí son aguas, pero por ejemplo, Xochimilcas, Tepanecas, o si nos vamos al Valle de Toluca, pues son otomíes o mazahuas. Entonces, que justamente me parece que en los títulos primordiales, bueno, y acerca de también un poco de la historia, creo que, y sobre todo la historia del centro de México, creo que hay mucha difusión acerca de la idea mexica y que justamente no se les aborda acerca de cada poblado. Entonces, en esos títulos se puede mostrar que justamente, o sea, de que estos poblados también tienen una historia, que también tiene una perspectiva acerca de la conquista, que tiene una perspectiva acerca de la adopción de la religión. Ok, pues sí, yo creo que sí, tienes bastante razón en esto. Y pues justamente nos muestran una historia que no es precisamente esa historia centralizada o esa historia pegada a lo que vienen siendo los mexicas, sino de que te muestran historias muy locales y desde su propio punto de vista. Aquí en el chat tenemos una pregunta de Karen. Dice, ¿los títulos primordiales son entonces para legitimar las intenciones de algún poblado? Sí, sí, sí. Los títulos primordiales, la intención es legitimar la población, la tierra, igual los linderos. Por ejemplo, bueno, no encontré, bueno, no lo expuse aquí, pero en el título primordial de Santo Tomás Ajusco, pues sí muestra cuáles son los cerros que muestran los límites del poblado. Entonces, si nos vamos más allá de esos cerros, ya no pertenece ya no pertenece a este pueblo. Entonces, la legitimación en sí es la fundación. De hecho, el título del título primordial de Santo Tomás es ese, la fundación de Santo Tomás Ajusco. Es el texto, el título del título primordial. Bueno, Ok, igual hasta la actualidad se da como fecha de fundación de ese poblado en 1531, que justamente tiene la base, la del título primordial. ok. Espero que haya quedado respondida la pregunta, Karen. Si no, aquí nos lo hace saber de nueva cuenta en el chat. Vamos con la siguiente pregunta, Oscar. Nos preguntan aquí, en la cuestión legal, ¿qué tiene más peso? ¿La oralidad o los documentos
entre comillas, emitidos en épocas pasadas para legitimar las tierras. ¿Esto está legislado? Gracias. Pues en esa época, justamente era necesario lo escrito. Para los aspectos legales, los documentos son los que muestran la verdad. En la actualidad, ahorita ya, pues lo que se dice o lo que se ve o lo que se siente ya también es parte como legal. Pero si nos atenemos a la época novohispana, sí, el documento es lo que vale, la oralidad no, o sea, la oralidad en esa época pues sí servía, pero para transmitir el conocimiento hacia, pues, bueno, generación tras generación. Pero sí era necesario la documentación para legitimar pues la fundación, las tierras y todo esto. Ok, sí, de esto que mencionas justamente hay que recordar que en un periodo novohispano y de ahí para adelante, lo que importa es justamente lo escrito, incluso pues en la misma historia vemos lo mismo, ¿no? En mucho está arraigada esta idea de que lo que importa es el documento, lo que está escrito. Sin embargo, pues la tradición oral realmente es muy importante, Sí. pues incluso es muy interesante ver cómo estos documentos que mencionaste se basan en esta tradición oral. Sí, también Vamos a ver quién más gusta. Ujú. no, que sería justamente importante de cómo Sí, se transmite, bueno, y de cómo se redacte la oralidad, ¿no? O sea, que justamente ujú. Sí, también, exactamente. pues en esas intenciones, por ejemplo, hay que mostrar que, pues, qué es lo que se está recordando, de cómo se está recordando y para qué los están recordando, ¿no? Entonces Sí, también, justamente, perdón, como tú lo dices, pues justamente, incluso con esto que tú mencionabas de los problemas de la fecha, de saber en qué fecha se escribía, pues yo creo que más allá de preguntarnos si es de tal o cual fecha, hay que preguntarnos cuál es la intención por la cual se busca que sea, o hacerlo ver como un documento más antiguo de lo que es, ¿no crees? sí, justamente, pues sí, o sea, digamos que el, el interés de elaborar esos documentos, pues sí, fue la tierra, pero pues hay más atrás de esto, ¿no? Que justamente, pues ahí está todo un relato histórico acerca de la conquista, acerca de cómo se fundó un pueblo y de cómo se ha transmitido este conocimiento. Sí, claro. Y bueno, ya tenemos otra pregunta. Nos preguntan aquí, ¿existen títulos primordiales que tengan cierto rasgo o similitud con los códices por aquello de legitimar su fundación, por ejemplo? Sí, de hecho, hay con eso de la relación entre los títulos primordiales y los códices, sobre todo los Techaloyan, sí, o sea, hay una relación, digamos, por así decirlo, muy fuerte, porque pues con eso, lo que ya he mencionado acerca de que el documento es lo que importa, pues sí, justamente eh, es eso lo que se quiere mostrar en los documentos, en los títulos y en los códices. Eh, pues sí, que hay una relación sumamente fuerte entre esos dos. Eh, digamos que, por ejemplo, en el Valle de Toluca, que es donde se encontró ese matrimonio de españoles que se dedicaba a elaborar los títulos y los códices, que justamente es eso, de cómo se está elaborando y con qué relato se está haciendo. Entonces, como, pues sí, como lo puse, aunque sea, bueno, aunque a lo mejor lo dije un poco de rápido, eh, a veces se presentaron estos títulos y esos códices si esos estaban juntos,
O por ejemplo, si no había títulos, sí había códices, o si no había códices, pues estaban los títulos. Entonces, sí, justamente vemos aquí que sí hay una fuerte, pues, similitud entre estos dos. Muy bien, gracias. Pues vamos a ver quién más gusta participar. Por lo pronto yo te quiero preguntar algo, Oscar. ¿Existe alguna relación entre estos documentos de los que nos hablas y, por ejemplo, esos títulos de propiedad de los que se hablan muchas veces en los libros de texto, que con la que los diferentes grupos indígenas buscan legitimar el derecho de una tierra durante la Revolución Mexicana? Esos títulos que muchas veces se mencionan. Sí, de hecho, muchas veces son reutilizados esos títulos primordiales. Por ejemplo, en el de Santo Tomás, en el siglo XIX se volvió a utilizar este título. Entonces, sí, esos títulos pues siguieron utilizándose. Pues, bueno, en primero hay que mencionar que, o sea, esas falsificaciones, por así decirlos, son por los investigadores. Para los poblados, eso es pues su historia, eso es su manera de recordar el pasado y de legitimar su tierra. Entonces, sí, justamente esos títulos sí siguieron utilizándose, y sobre todo en el caso de Morelos, que fue justamente el movimiento zapatista el que más se desarrolló. Sí, justamente te preguntaba por lo mismo, porque ya ves que durante la revolución fue justamente varias personas de la mano de este Zapata que, que inician como esta lucha, ¿no? Y se apegan justamente a estos títulos que dicen, no, es que yo tengo títulos incluso desde tiempos de la colonia o incluso hasta de tiempos más atrás. Y pues a final de cuentas es un documento, ¿no? Un sustento que pues bien o mal ahí lo estaban utilizando. No, sí, de hecho hay un título primordial parece que es Coatepec, en el Estado de México, en donde según su título primordial es de el siglo XII. Entonces, que justamente vemos esta intención de recordar el pasado prehispánico. Ujú. Sí, este, te iba a preguntar, Oscar, ¿hay forma de estos títulos? O sea, bueno, en medio de esta pandemia, ¿hay forma de consultarlos? ¿De consultar alguno de estos títulos? Yo la verdad no los he encontrado. Tengo digitalizado el libro de Paula López Caballero, que es el de los títulos memoriales del Centro de México, que la primera parte de su trabajo sí es explicar pues la intención de estos y todo eso, y la segunda parte es ya el contenido de los documentos. Entonces, no sé no sé si puedo ahorita tratar de adjuntar el archivo, a ver si aquí lo este, pueden, pueden Sí, bajar el archivo, pero para ver si lo puedes proporcionar. Ya ves que pues siempre es bueno tener el acceso a las fuentes primarias para que pues la misma gente empiece a leer ese tipo de textos, ¿no crees? sí, sí, justamente son pues fuentes primarias, que es justamente pues leer tal cual el texto y no, no las interpretaciones de los autores, ¿no? Sí, claro, para que igual vayan haciéndose de su propio punto de vista, para que vayan como que pensando vean que la historia no es nada más estar leyendo a otros historiadores, sino también que la misma gente empiece a tener este acercamiento con las fuentes primarias, ¿no crees? Sí, sí, de hecho, pues es justamente eso, la intención de tratar de entender eso, las fuentes primarias, y también no de pues quedarnos hasta ahí, ¿no? De leerlas, sino también de interpretarlas. Sí, definitivamente. Pues si quieres, trata de apuntarlo igual. Por lo pronto
no hay preguntas, así que no hay prisa. Aquí podemos esperar un poco. Igual pues yo mientras invito al público en lo que Oscar carga el PDF, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que complemente incluso lo que estamos abordando ahorita. Todavía nos quedan unos minutos más para intervenciones. Vamos a ver quién se anima. Pues no, no puedo adjuntar, sino les mando mi correo y si alguien está interesado en ese tema, pues se lo puedo adjuntar por correo. Sí, está bien. Tú aquí ponnos tu correo, igual todos tus medios de contacto que tengas, para que igual te puedan seguir si alguien gusta. Y pues bueno, aquí en lo que haces eso, bueno, aquí ya está su correo en el chat, por si les interesan estos documentos o tienen alguna duda en particular, le pueden escribir a Oscar. Y por lo pronto tenemos otra pregunta aquí en el chat. Dice, ¿existe alguna intención o propuesta de clasificación para los títulos primordiales? Pues en sí nada más es la de Paula López Caballero, que es espacial, que es del centro de México. Justamente Maiche Ludwig y María del Romero Frisi, me parece, que es la autora, plantean justamente que es necesario la clasificación, pero pues hasta ahí no dan a entender cómo se debería de hacer. Entonces la única clasificación, por así decirlo, es la de Paula López, que es espacial, más no pues de intención, ni de autor, ni nada de eso. Muy bien. Pues bueno, no sé si alguien tenga una última pregunta, sino para ir cerrando la sesión del día de hoy. Hablen ahora o callen para siempre. Pues pareciera que no hay más. Aquí hay algo. ¿Se le puede pedir a Oscar alguna sugerencia de lectura fuera de este tema? Sí, bueno, Por correo. sí, por correo. Sí. Creo que bueno, el autor que más ha abordado, los autores que más han abordado ese tema ha sido Yukitaka Inoue Kubo y Stephanie Wood. Esos dos autores sí son los que más han abordado el tema de los títulos primordiales. Grusinski en uno de sus libros también, me parece que es el capítulo número 2, hablan acerca de los títulos. Bueno, el mismo Luis Reyes García y Marcelo de Salas hicieron un estudio acerca de los títulos primordiales de San Gregorio Tlapulco, en donde también explican un poco sobre ese tema. También el mismo Amos Meyer son los que más ha abordado el tema de los títulos primordiales en el centro de México. Pues sí, el problema con eso es que la mayoría de esos temas están en inglés, porque como pues ya lo he mencionado, este interés ha sido más para los extranjeros que para los mexicanos. Entonces, sí, solamente, no, yo creo que los más importantes es el de Yukitaka y Nobukubo y el de Stephanie Wood.
Esos sí son los que más han abordado el tema. Igual si gustas me puedes dar tu correo y, y te adjunto más o menos una bibliografía sobre ese tema. Ok, sí, pues dice que sí, que muchas gracias. Ya estaría en contacto con Oscar. Pues ahí te estaré escribiendo, Oscar. Bueno, pues antes de finalizar, ¿algún comentario final que quieras dar, Oscar? Pues nada, espero que les haya gustado la presentación. Creo que es un tema que aún no ha dado una atracción muy fuerte del tema. Sin embargo, espero que hayan, bueno, me he dado a explicar y espero que esto les haya quedado más como una inquietud acerca de cómo son los títulos primordiales y de cómo se deben entender. Pues igual agradecerles otra vez por su asistencia, igual a Fausto por la invitación, igual espero que asistan a sus charlas que coordina Fausto, y pues nada, hasta aquí. Al contrario, gracias a ti, Oscar, por aceptar la invitación. Te repito, este tema es muy exótico, incluso si lo quieres ver así, pero pues creo yo que uno de los labores que tiene que hacer el historiador es sembrar esa semilla por el interés por diferentes temas. Pues me da mucho gusto que tú en esta charla busques motivar a este tipo de temas que no son tan taquilleros como otros más, que sí se han trabajado bastante y pues espero que próximamente nos puedas mostrar más avances de tus investigaciones. Sí, me gusta complicarme la vida. Siempre elijo los temas menos tratados. Pero pues bueno, es bastante bueno porque tarde o temprano alguien va a buscar lo mismo y al menos tú ya recorriste un poco del camino y le vas a aligerar bastante la carga a futuros investigadores. Esperemos que sí. Pues bueno, a los que nos acompañaron el día de hoy, les agradezco que hayan estado aquí y pues a ti, Oscar, te doy las gracias en nombre del programa Pilares del Gobierno de la Ciudad de México. Pues con esto terminamos y ya te están dejando mensajes de agradecimiento aquí en el chat para que los revises, Oscar. Sí, muchas gracias a todos. Y pues bueno, pues hasta aquí le dejamos. Luis, puedes